según los analistas, el presidente Santos tiene un punto a favor. Se trata del proceso de paz y del éxito que tenga ese proceso de paz en el futuro. Sin embargo, tiene otros puntos negros. Ellos tienen que ver básicamente con las reformas o las fallidas reformas a la justicia, a la educación y otras que está tratando de impulsar en el Congreso. Veamos. La bandera reeleccionista de Santos tendría el escudo de los diálogos de La Habana. Esta sería su principal propuesta política. Que haya logrado 2 puntos de acuerdo dentro de la agenda de 5 con la insurgencia de las FARC, eso indudablemente le da un plus político supremamente importante. Por otro lado, la agenda social sería su contra, debido a las infructuosas reformas a la justicia y la educación y la actual crisis por la que atraviesa la reforma a la salud. Tiene 3 años de demostración de que no ha gobernado, que no es un ejecutor, que en el Ejecutivo le ha ido mal, que las reformas que ha planteado en el Legislativo le ha ido mal. Para Adolfo Maya, docente del Departamento de Humanidades de AFIT, el mapa político podría tener variaciones. Otros sectores distintos al santismo van a cohesionarse en torno a la propuesta liderada por el presidente. Él indudablemente va a generar un movimiento social y político cívico de respaldo y aval a la salida política negociada, a los diálogos en La Habana. Otra idea tiene el profesor Juan David Escobar. El Partido Conservador no iba a tener candidato, el Partido Liberal se la va a jugar con Santos, eso ya lo sabíamos, y los seguidores de Uribe pues ya tienen su candidato, entonces yo creo que simplemente todas las cajas estaban listas, lo que faltaba era ponerle el letrero de quién iba a ser el dueño de la caja. Ambos analistas coinciden en que la contienda electoral tendrá un cabeza a cabeza, no entre nombres, sino entre la propuesta a favor del proceso de paz y la que lo rechaza. Muy bien, y muy cerca, aquí al set de Teleantioquia Noticias, se realiza la entrega de los premios de la Fundación del Periodismo Gabriel García Márquez. Allí se encuentra nuestra periodista Laudit Saumet con algunos de los periodistas que asisten a este evento. Laudit, buenas noches. ¿Y qué opinan los periodistas de este anuncio presidencial? Jorge, televidentes, buenas noches. Me encuentro en Plaza de la Libertad, donde a esta hora se realiza la entrega de galardones del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. Aquí hay periodistas, columnistas, escritores de gran reconocimiento en el país. Yo me encuentro con el caricaturista Vlado de la revista Semana, con gran trayectoria en el país. Vlado, buenas noches, bienvenido a Teleantioquia Noticias y cuéntanos, ¿cómo recibes el anuncio que hizo hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos de ir tras la reelección? Bueno, lo primero que me da risa, porque el expresidente Uribe hoy debe estar sintiendo eso que dicen nadie sabe para quién trabaja. Todo lo que pedaleó él para que se cambiara la Constitución, para que hubiera reelección, y ahora que Santos tenga la posibilidad de reelegirse, no le debe gustar mucho. Dicho lo cual, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que el presidente Santos, en efecto, por la Constitución, está ejerciendo un derecho que es el de buscar la reelección, un derecho legítimo, y que los colombianos son los que en últimas vamos a decidir si queremos o no queremos que siga ahí. A partir de ahora, el presidente se enfrenta también a un doble reto, que es por una parte llevar a cabo su trabajo como presidente sin dejar que la campaña interfiera en sus actividades como gobernante, y a la vez sacar adelante o seguir adelante con el proceso de paz sin que se vaya a ver como una cuestión electorera. Y por otro lado, tiene que también a partir de hoy ser mucho más transparente el gobierno y sobre todo el presidente mismo en el trabajo de garantizarle a la oposición el derecho al ejercicio de todas sus actividades, de todas las formas de acceso a los medios, a la comunicación y esas cosas. Entonces es muy importante, y es importante también que los medios le abran campo a la oposición y que no se centren solamente en los actos del gobierno, que ahora tenemos pues en cabeza de un presidente candidato. Vlado, muchísimas gracias. Jorge, televidentes, esa es toda la información desde Plaza de la Libertad. Continúen ustedes en estudio con más información. Vlado, empezaba con algo muy interesante, exministro.
Y voy a leer aquí algo de lo que dijo el presidente hace pocos momentos, o parafrasear al presidente en lo que dijo en su discurso. Hace 7 años fue reelegido con políticas de seguridad que ya he fortalecido. Fue un mensaje directo al expresidente Álvaro Uribe. Así podría entenderse. Y efectivamente el gobierno del presidente Santos ha dado unos golpes muy importantes a la guerrilla. Cano, Cajojoy fueron ajusticiados por el ejército colombiano durante este gobierno. Y no cabe la menor duda de que el uno era el dirigente político más importante de las FARC y el otro el dirigente militar más importante. No puede uno desconocer que Santos frente a las FARC la ha golpeado fuerte y también ha abierto la posibilidad de adelantar con ellos la negociación política. ¿Pero será el presidente Uribe definitivamente una piedra en el zapato para esta reelección del presidente Santos? Pues el presidente Uribe está adelantando una labor de oposición que hay que reconocer es importante. En Colombia la oposición tradicionalmente ha sido muy frágil, muy débil. Con Uribe la oposición ha ganado en presencia, es más fuerte. Y toda democracia sólida debe tener una oposición, mientras más fuerte mejor. De suerte pues que hay que reconocer que el presidente Uribe en este momento encabeza la oposición. Si Santos gana, continuará en la oposición y será una oposición muy fuerte porque el presidente Uribe sacará un número importante de parlamentarios, además de que él de por sí es un hombre muy elocuente, muy capaz, claro, excelente en sus discursos, que le va a hacer la vida un poco más difícil al presidente Santos. Se la está haciendo ahora y se la va a hacer más todavía en el futuro. Muy bien, nosotros también consultamos congresistas en Teleantioquia Noticias que también se manifestaron alrededor del anuncio del presidente Santos. Voces a favor y en contra se escucharon por parte de algunos de los parlamentarios. Hace poco hablamos con algunos parlamentarios, específicamente parlamentarios antioqueños, algunos del partido de la U, 2 del partido de la U antioqueños, Augusto Posada, quien es más del lado de Santos, y Juan Carlos Vélez, que pese a estar en la U, está a favor del partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático. El senador del partido de la U, Juan Carlos Vélez, aseguró que esta decisión se esperaba, pues según manifiesta, en los últimos días el presidente Santos inauguró obras a diestra y siniestra. Del 70% yo venía prácticamente imposible la reelección del presidente Santos. El presidente Santos es un rival importante que hay que tener en cuenta, pero la verdad es que no nos preocupa en el sentido que sea un candidato inderrotable. Por su parte, el representante de la Cámara, Augusto Posada, celebró esta decisión. Yo celebro, obviamente, que el presidente Santos anuncie su aspiración a un nuevo mandato y como en toda contienda electoral, pues van a existir candidatos. Yo no tengo tampoco la menor duda que el pueblo colombiano va a respaldar al presidente Santos. Serán los colombianos en las elecciones de 2014 quienes decidirán si apoyan la continuidad de las políticas del actual mandatario. Y en este especial de Teleantioquia Noticias vamos ya con Mauricio Arias, quien tiene más en redes sociales. Mauricio, adelante. Bueno, vuelve a ser tendencia la palabra reelección y en @teleantioquia_TA Noticias nuestros televidentes pueden enviar preguntas, pueden dejar su opinión y una de las opiniones dice que con esta oferta de reelección de Juan Manuel Santos toma fuerza la tercería y el voto en blanco y deja esa pregunta para nuestro invitado en el set, que qué va a pasar con el voto en blanco en este caso. Perfecto, la palabra la tiene entonces el exministro Armando Estrada. ¿Qué pasará con el voto en blanco, por ejemplo? De acuerdo con lo que hemos visto inclusive en las últimas encuestas. El voto en blanco en las últimas elecciones departamentales sacó más de 200.000 votos y no había absolutamente quien lo estuviera promoviendo. Ahora encuentra uno que hay personas, grupos promoviendo el voto en blanco. Yo creo que el voto en blanco va a crecer de manera exponencial en las próximas elecciones. Y de un 4 o 5% que venía siendo en las elecciones de Congreso antes, se va a convertir seguramente en un 15, un 20%. Es decir, el voto en blanco va a significar un rechazo a los políticos colombianos que va a tener una expresión muy importante desde el punto de vista numérico. Y así lo muestran las últimas encuestas. En las elecciones de Congreso de la República. Y en las últimas encuestas ya se vio. Claro. El voto en blanco supera en la última encuesta a todos los candidatos. Es el 30%, y el candidato que le sigue es el 26%. Muy bien, doctor Armando, ya volvemos con usted porque también quisimos salir a la calle. Diversas reacciones generó en los antioqueños el anuncio del presidente Santos. Aquí algunas de ellas. No voté la primera vez y no votaría esta porque me parece que no ha hecho un buen gobierno. Yo no votaría por Santos, sino por el doctor Luis Alfredo Ramos, que tiene
imagen de talla presidencial. Yo no votaría por Santos para la reelección, porque me parece que ha hecho un mal gobierno, que el país está peor. Votaría por él. Me gusta mucho el proyecto que lleva de paz, ojalá se diera eso rápido. Sí, yo sí lo votaría por Santos 1000 veces, yo sí. Sí, votaría por Santos, claro. Yo sí votaría por él. Muy bien, ahí veíamos algunas opiniones que recogió Teleantioquia Noticias hace pocos momentos en las calles de la ciudad. Exministro Armando Estrada, definitivamente la reelección de Santos depende del éxito del proceso de paz. Pues es que el discurso del presidente mismo muestra que su reelección, su suerte política futura está directamente atada al proceso de paz. Del resultado del proceso de paz depende la reelección del presidente Santos. Lo aprovecha usted como constitucionalista, también experto en esos temas. Si el referendo que ha propuesto el presidente Santos es votado negativamente por gran parte de la población colombiana, ¿eso significaría también votaría negativamente por esa reelección del presidente Santos? No, son dos cosas completamente separadas. Okay. Una cuestión es votar el referendo, que es una de las formas de refrendar el proceso de paz, es el quinto punto. Pero si los colombianos no lo refrendan, ¿qué significaría eso? A mí me parece que no es bueno someter una discusión de años como va a ser la discusión del proceso de paz, unos acuerdos difícilmente logrados, a la decisión de una persona durante 8 horas que diga sí o no. Yo creo que hay que buscar un mecanismo de refrendación que permita la discusión, que permita volver nuevamente sobre los temas que no hay entendimiento a acordar, porque el referendo, si la gente dice no, es no. Y se perdió el tiempo, y se perdió todo lo que se hubiera avanzado. Hay que buscar otro procedimiento, puede que no sea la Asamblea Constituyente, pero creo que someter al referendo el proceso de paz puede en un momento determinado que los colombianos no se animen con él, que no se cumpla, claro, que no se cumpla la cuota de votos que se exige y se pierde todo el trabajo hecho. Hay que buscar un procedimiento que permita mantener la discusión e ir ajustando las cosas hasta que el proceso finalmente termine. Lo digo porque y sea el presidente se comprometió con ese referendo de alguna manera. Fíjese usted que es un punto en el que el presidente se sale del acuerdo de paz, se sale de lo que había fijado inicialmente, porque ese punto es el punto quinto, el punto de la refrendación, discutir la refrendación. El presidente de motu propio, unilateralmente presentó el referendo como la única forma que él admite de refrendación. Las FARC han pedido constituyente. Y las FARC piden asamblea constituyente. No sabemos en cómo se va a refrendar. Lo cierto es que es muy riesgoso refrendar todo un proceso de paz de años con un referendo, con una votación de un ciudadano que va a decir sí, no, y con una elección que va a durar durante 8 horas cuando el proceso ha durado durante años. Ok, vamos con Mauricio Arias, que tiene más opiniones en las redes sociales. Mauricio, adelante. Sigue subiendo la tendencia reelección en Twitter por la hora y por las reacciones, sobre todo ante el anuncio de reelección del presidente Santos, y dejan un par de preguntas más para nuestro invitado de hoy. Dice que hacia dónde se inclinaría la tercería en este momento. Si hay un candidato que se perfila claramente para ser un tercer candidato, dado el panorama político. Respondo. Listo, sí, claro. No, la situación de los grupos distintos a la unidad nacional que respalda a Santos y el Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe, todos los otros grupos forman en este momento un caos. Ahí hay situación de anarquía, no hay posibilidad ni hay procedimiento establecido para que se unan. De suerte que yo creo que la tercería, como va en este momento, no va a tener un resultado positivo, pues porque seguramente se va a presentar con varios candidatos. Debieran los integrantes de esos sectores no santistas, no uribistas, buscar un procedimiento que les permita llegar a un entendimiento, a una unidad, porque de esa manera tendrían un candidato competitivo. Pero claro, si presentan 2 o 3 candidatos, están completamente liquidados. El que el expresidente Uribe encabece esa lista al Senado, ¿significará algo en este proceso de reelección del presidente Santos? El presidente Uribe, en cierta medida, está presidencializando la campaña de Congreso de la República. El presidente Uribe, no cabe la menor duda, es un hombre que ha calado hondo en el sentimiento de los colombianos. Los colombianos quieren y aprecian al presidente Uribe. Por eso la lista de Senado que él ha presentado va a ser una lista que va a tener un resultado supremamente exitoso. Va a sacar un número muy importante de senadores. Y desde luego esos son senadores que van a estar en la oposición si Santos es reelegido presidente. Muy bien, exministro, muchas gracias por habernos acompañado en Teleantioquia Noticias con este análisis. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación.